desde el inicio, desde Génesis 3, sabemos lo que sucedió en Génesis 3, para poder llegar a esta parte de esta segunda mitad de este capítulo 4. Si usted recuerda, hermanos, en Génesis 3, Dios advierte a Adán, allí en el huerto del Edén, que si comían del fruto que Dios había dicho no coman, iban a morir. Y sabemos que Adán y Eva desobedecen ese único mandamiento que Dios les dio. Y mueren instantáneamente, hermanos, de manera espiritual. Son separados de Dios. Pero a partir de ese momento, sus cuerpos también lo estarían haciendo al pasar los días. Iban a morir ahora de manera física. Esta maldición, hermanos, se heredaría a sus hijos y rápidamente se manifestaría en su forma más terrible, como lo vimos hace 2 semanas. La primera muerte. La primera muerte es un asesinato, hermanos. Y Dios había dicho que iban a morir. Pero esta muerte no procede de Dios, sino del pecado del hombre. Esta muerte es infligida por el pecado y por la mano del hombre. El pecado, hermanos, en el corazón del hombre, habitando en el corazón del hombre, termina en asesinato de Caín al matar a su propio hermano, a quien debería haber amado. Era su hermano menor, a quien debería proteger, hermanos. Vea, hermanos, qué efectos fatales trajo el pecado cometido por nuestros primeros padres. Y vemos en Caín, ¿qué ven en Caín, hermanos, en estos primeros 16 versículos? Orgullo. ¿Cuánto orgullo hay? El pecado es el mismo de Caín al día de hoy. Hay orgullo. Hay impenitencia, hermanos, que es la obstinación en el pecado. Impenitencia en la dureza del corazón para arrepentirse de lo que hizo a Caín y arrepentirse de lo que nosotros hacemos. Oremos. Bendito Señor, te alabo y te glorifico hoy en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella nos hablas de nuestra condición. Hoy, en este día, no ha cambiado nada, Señor. Nuestra maldad está habitando en nuestro corazón. Gracias por tu palabra, gracias por Jesucristo, que en ella nos hablas y nos das este evangelio, esta buena nueva de salvación que tenemos a través de tu Hijo amado. Permite, Señor, que tu palabra sea predicada de manera correcta y que el poder de tu Espíritu Santo actúe en el corazón de los hombres que tú quieras cambiar su vida. Tu predicación es para todos, Señor. Y te pedimos misericordia para todos. Pero haz, Señor, conforme a tu soberana voluntad. Te lo pido en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. La primera muerte, hermanos, es un asesinato. Y esto nos indica. Toda muerte, hermanos, lo que hoy vivimos de la muerte es un mal que nos inflige y no procede de Dios. No procede de Dios la muerte, hermanos, sino del pecado que originó el hombre al no obedecer la palabra de Dios. Pero la muerte es infligida por el pecado, por la mano del hombre.
el hombre se convierte en su propio verdugo, participando con Satanás. ¿Qué dice la Biblia? Que es asesino desde el principio. Juan 8:44. Ciertamente, hermanos, el primer sentimiento que yo creo que vivieron Adán y Eva por estos eventos, tanto de el pecado de ellos como ver la muerte de su hijo, fue de gran decepción para ellos. Y poder llegar a pensar, porque si se acuerda, lo que vimos hace 2 semanas, es que Eva pensaba que Caín era el hijo prometido. Pero qué decepción, hermanos. Caín asesina a su hermano. Y pudieron haber llegado a pensar que esa promesa que Dios hizo antes de maldecir a Adán y Eva en Génesis 3:15 probablemente no llegaría. Porque Caín no era de la simiente de la que Dios hablaba. Versículo 10, aquí yo tengo nueva traducción viviente. Dice el Señor, ¿qué has hecho? Recuerde que previamente, en el 9, le preguntó Dios por Abel. Le dijo, no sé. ¿Qué has hecho? Escucha, Caín, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Después de que Caín negó saber dónde estaba Abel, diciéndole yo no sé, mintiéndole a Dios, como muchas veces nosotros le mentimos a Dios. Pero Dios sabía lo que había hecho Caín. Y aquí, hermanos, esta parte, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dicen los teólogos que es un lenguaje poético, como Dios se quiere manifestar para que podamos entender el atroz asesinato de Caín. Un lenguaje poético, pero lo que Dios dice es que puede escuchar la voz de Abel, clamándole desde la tierra que se haga justicia. Que se haga justicia. Porque el castigo, hermanos, para los malvados, para todo aquel que está en contra de la voluntad de Dios, Él mismo lo va a dar. Él mismo va a castigar a estos malvados. La Biblia no dice, hermanos, cómo intentó Caín cubrir su crimen. No lo dice. Tal vez lo enterró, tal vez lo dejó tirado por ahí en alguna parte. Cualquiera fuera el caso, hermanos, más allá de esa omnisciencia de Dios que lo sabe todo, debió haber quedado alguna evidencia física para conectar ese asesinato de Abel y que sus padres lo supieran, que se hayan dado cuenta, porque Caín negó ser el asesino. Se lo pudo haber ocultado a sus padres, pero dice la Biblia que lo mató con una piedra. Y le niega a Dios como si pudiera ocultárselo a Dios. Intenta cubrir un asesinato deliberado con una mentira deliberada. La sangre exige sangre, hermanos. La sangre del asesinado por la sangre del asesino. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, Caín?, exclamó el Señor.
La sangre de tu hermano reclama justicia. No, hermanos, hay un reclamo de justicia. ¿Quién está buscando hacer justicia? Es Dios, hermanos. Es Dios quien se lo está diciendo a Caín. Él está pidiendo y le va a decir, hay que hacer justicia. Y quiero decirle, hermanos, que Dios siempre está del lado de las víctimas, del justo, de sus hijos. Siempre Dios está al lado de la víctima. Y en el caso de este texto estamos hablando que la víctima era Abel, hijo de Dios. El Señor dijo, hay que hacer justicia ante este hecho. El mismo Señor Jesucristo, hermanos, hace mención de esto. Mire, Mateo 23:35. Ahí en su ministerio el Señor le dice a los que están ahí en ese lugar, como consecuencia, les dice a este grupo, se les hará responsable del asesinato de toda la gente justa de todos los tiempos. Toda la sangre derramada desde el justo Abel, fíjese cómo Jesucristo describe a Abel como justo. Toda la sangre derramada desde el justo Abel, y es este Abel que estamos hablando el día de hoy, de Génesis 4, hasta Zacarías, dice Jesús, que Zacarías fue muerto, hermanos, frente al templo. Esa sangre se le cobrará a esta generación. Es decir, hermanos, que Dios siempre está del lado de las víctimas, y donde hay una víctima está Dios. Donde está el dolor, ahí está Dios. Donde está el desamparo, ahí está Dios. Dios está de ese lado de sus hijos. Por eso es que no tememos lo que el hombre nos pueda hacer. El problema, hermanos, hay un problema. Es que no sé usted de qué lado está. No sé si está en el lado donde está Dios. Si es justo como fue justo Abel, donde están las víctimas. Pero vemos lo que sucede en nuestros días, situaciones difíciles dentro de la iglesia, persecuciones, ni nos va ni nos viene. Si hay víctimas o no hay víctimas, mientras no nos afecte a nosotros, no hay problema. ¿Usted está enterado, hermano, de lo que está pasando en Siria o África, o aquí en nuestro país con los cristianos? Los cristianos están siendo masacrados. Masacrados, hermanos. Y eso es injusticia. Pero esa sangre, para el Dios del cielo, este que está hablando aquí a Caín, y se lo dijo a Caín en esta porción, la sangre de tu hermano reclama justicia. La sangre de estos cristianos reclama justicia ante el Dios justo y santo. Hay un reclamo, hermanos, ante Dios por cada uno de los cristianos y también de los no cristianos que mueren y son asesinados de manera injusta. En nuestro país hay mucho de eso. Se acaba de enterar lo que pasó en el Estadio Jalisco. Y aún así muchos cristianos, hermanos, o que se dicen cristianos, defienden a este gobierno. Y no es que lo defiendan, simplemente no está trabajando de acuerdo a cómo Dios estableció sus leyes. Cada día estos muertos
muertes, estos asesinatos reclaman justicia porque a Dios no le agrada, hermanos. El único que da la vida es Dios y el único que la puede tomar es Dios mismo. Usted ni yo podemos tomar justicia por nuestra mano. Pero Dios ha dado leyes. Dios ha dado leyes en su palabra. Cada día, hermanos, vemos periódicos, vemos ahí en las reuniones del gobierno federal que anuncian romper récords de asesinatos, ya como lo ven como un récord. Ya llevamos más muertos que el sexenio pasado. ¿Qué le dice eso a usted, hermanos? Hay quienes le dan una explicación simplista. Sí, hay muchos muertos porque se están matando entre las mafias. Está bien, no pasa nada, que se maten entre ellos. Entonces no le importa a usted la vida de esos hombres, mujeres. U otros dicen, los niveles de delincuencia y de asesinato han bajado un poquito. Estamos mejor, no son superiores a los del año pasado. Sigue habiendo asesinatos, hermanos. Si el año pasado fueron 100 y hoy hay 95 personas que fueron asesinadas. Y muchos de esos números son mentira. Pero así dice. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué quieren decir, hermanos? No importa, hay menos asesinatos, vamos bien, requete bien, como dicen. Entonces no importa, hermanos, para nuestras autoridades. Pero quiere decirle que a Dios sí le importa. Y Dios reclama justicia, hermanos. Y si nosotros somos su pueblo, si pertenece usted al cuerpo visible de Cristo sobre la tierra, ¿qué está haciendo usted ante esta situación? ¿Qué haces? ¿Qué harás? El versículo 11. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que es que ha tragado la sangre de tu hermano. Recuerde que está hablando de una forma poética. Si recuerda, hermanos, por eso es importante y hemos dicho que si no entendemos Génesis correctamente, no vamos a entender lo demás y nos vamos a desviar. Si recuerda, cuando Adán y Eva pecaron, Dios maldijo a la serpiente, maldijo a Eva y maldijo a Adán. ¿Pero a quién maldijo también? A la tierra, hermanos. Y hoy Dios está maldiciendo a Caín, diciéndole que quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ya ha sido maldita, la cual recibe tu sangre, que se ha tragado la sangre de tu hermano, la sangre que tú, Caín, has derramado. ¿Y qué significa, hermano, esto? Mira el siguiente versículo. La tierra ya no te dará buenas cosechas. Por mucho que la trabajes, de ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. ¿Cuál era el oficio de Caín, hermano? Sabemos a qué se dedicaba Caín. Era agricultor. Pero mire lo que le está diciendo ahora Dios. La tierra ya no te dará fruto. ¿Qué quiere decir Dios con esto? ¿Qué le está diciendo? Tratando de decir, vas a sembrar, pero ya no vas a tener fruto. ¿Por qué, hermanos? Porque esa tierra que ya había sido maldita es bañada con la sangre de Abel, su hermano. Esa tierra, hermano, que Dios la hizo buena en el capítulo 1 de Génesis, ahora está en un acto de justicia por esta muerte. La tierra no le dará alimento.
Ya Caín no iba a poder cultivar, o más bien dicho, iba a poder cultivar. Sí podía cultivarla, podía trabajarla, pero no iba a obtener el triunfo, el fruto. Ahora, hermanos, ¿cómo iba a mantenerse Caín? Siendo errante, buscando, como vagabundo, buscando árboles frutales que ya tuvieran el producto, o legumbres. Imagínense a Caín, hermanos. Imagínense, el ir caminando, se encuentra un árbol, trae hambre y se queda ahí un tiempo. Iban a pasar dos cosas o tres cosas. Que se acabe el fruto, que se lo coman los animalitos, los pájaros, y la otra que se echa a perder ese fruto. Entonces, ¿qué iba a pasar? Tenía que seguir caminando y buscar otro árbol, otra manera de sustentarse. Y por eso es esta maldición de estar errante, caminando, hermanos, caminando en busca de alimento, porque la tierra ya no le iba a dar ya el sustento. Y esto es el castigo de Dios. Dios estaba haciendo justicia, hermanos, para aquellas víctimas, porque Dios siempre está del lado de la víctima. Y si usted actúa mal ante su prójimo, no necesita matar a alguien. Dios lo va a ver, Dios conoce las intenciones de su corazón y Dios lo va a castigar. Dios está haciendo justicia, hermanos, a la víctima. Le dice a Caín, serás errante. Y Caín lo entendió muy bien, hermano. También lo entendió que mire lo que dice el versículo 13. Mire la respuesta de Caín. Y es lo que hace el pecado en los hombres, hermanos, después de pecar en hombres y mujeres. Que hoy en día, como Caín, aborrecen a su hermano. El pecado los hace cobardes. Cobardes, hermano. Ahora Caín dice, ay, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Ahora ya soy la víctima. Hermano, si usted peca, no se ponga en esa situación, en esa posición. Reconozca su pecado y humíllese ante Dios, arrodíllese ahí y pídale perdón. No sea un cobarde, porque Dios nos da valentía para enfrentar ese pecado. Y si no tiene la valentía, no tiene el Espíritu de Dios. Es demasiado grande para soportarlo. El versículo 14, ay, me has expulsado de la tierra y de tu presencia. Me has hecho un vagabundo sin hogar. En la mañana mencionaba el Rolando acerca de esto. Porque estamos solos, hermano. Cualquiera que me encuentre me matará. Ahora yo soy la víctima. Pobre Caín, hermano. Yo creo que si nos hubiésemos estado ahí, dijéramos, no, que Dios es injusto. Pobre Caín. No le pongas esa sentencia tan fuerte, ¿verdad? Haciéndonos ahora más justos que Dios. En el estudio de los jueves tocamos este punto, hermanos. Se está perdiendo mucha bendición. Y vimos que Dios ha puesto leyes para el malvado. Ni usted, ni yo, o cualquier otro debe cambiar el castigo que merecemos por nuestro pecado. Independientemente de quien esté en las autoridades afuera, en las autoridades dentro de la iglesia, o en el hogar como autoridad. Todos somos pecadores, todos podemos tener alguna situación que nos haga que nos apunte. Pero la palabra de Dios no cambia para disciplinarnos. Es la misma.
Oh Señor, Caín le dice, hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Sus padres fueron echados de la presencia de Dios. Ahora él es echado de la presencia de Dios, hermanos. Andaré por el mundo errante como un fugitivo y cualquiera que me encuentre me matará. Pero ¿sabe qué, hermano? Esa es la consecuencia y ahora la cosecha de lo que Caín había sembrado. Era su pena, este castigo que ahora Dios le está dando. Y ahora Caín le dice, esto es demasiado para mí, para ser soportado. No pone en balanza lo que quitarle la vida ahora por lo que Dios lo está castigando. Es demasiado para ser soportado. Dice, cualquiera que me encuentre me matará. Ah, pobrecito. Pero Dios inmediatamente le responde. Versículo 15. No, porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Y no es que Dios esté conforme con lo que hizo Caín. Dios le dice a Caín, eso no va a suceder, no te van a matar. Y si alguien te mata, que no va a pasar, dice Dios, lo voy a castigar 7 veces más que te estoy castigando a ti. ¿Se ha preguntado, hermano, por qué Dios está dejando vivo a Caín? El vivir, hermanos, en ese tiempo, ahí, sin la presencia de Dios, porque Él lo dijo previamente, estar errante y sin la presencia de Dios era el mayor castigo que morir. Porque sería una tortura, hermano, estar errante por el resto de su vida y sin la presencia de Dios, estar lejos de la presencia de Dios para siempre. Eso era peor que morir. ¿Estás en la presencia de Dios? El Espíritu de Dios mora en ti. Dice la Biblia que cuando hemos sido regenerados, el Espíritu inmediatamente mora en la persona. No es que salga y regrese, salga y regrese, salga. No. El Espíritu de Dios mora en ti. Probablemente tengas una respuesta en tu mente. Y Dios la está viendo. Dios la está escuchando. Entonces, Dios lo deja, hermano. Lo deja con vida, pero también con otra intención de Dios. Dios mostrando la misericordia, porque ve la miseria de corazón que hay en Caín. Dios le da oportunidad para arrepentirse. Dios te da la oportunidad que te arrepientas, hermano, hermana. Dios está hablando hoy para que te arrepientas de manera sincera. Pero ¿sabe qué? Caín no lo hizo. Nunca lo hizo. ¿Pero qué significa esto, hermano? Que Dios, aún al peor criminal, Dios le da la oportunidad de arrepentimiento. Oportunidad que Caín no quiso tomar. Nunca la aprovechó. Ahora, no quiere decir que Dios castigue. ¿Sí, hermano? Dios lo puede perdonar, pero tiene que pagar un castigo. Y si hablamos de la pena de muerte, hermanos, que es bíblica, y que algunos países como el nuestro no la aplica, pero si usted asesina a una persona en un país donde está aprobada, ¿qué cree que va a pasar? Usted va a ser ejecutado. Yo voy a ser ejecutado.
Dios puso esas leyes y Dios no se contradice. Él lo ha instituido. Pero la diferencia aquí es que Dios espera un arrepentimiento genuino de esa persona. Dios esperaba que Caín se arrepintiera. No le iba a quitar su maldición. Y hemos tenido en la historia grandes personajes, por decirlo así, entre comillas, que han hecho mucho mal al mundo, hermano. Han asesinado miles de personas. Y al ser ejecutadas, estas personas han ido sin remordimiento, sin arrepentimiento a su ejecución. Dios da la oportunidad a las personas de arrepentirse. Por eso Dios le dijo a Caín, a ti nadie te va a tocar. Para asegurar eso, así lo dice la Escritura, más adelante en este versículo. Entonces el Señor le puso una marca a Caín como advertencia para cualquiera que intentara matarlo. Una marca, hermano, para que no lo matara. No me pregunte cuál fue esa marca, no lo sé. Pero si alguien lo sabe, me lo dice, por favor. Pero de todas maneras, hermanos, eso de la marca es irrelevante en relación a la gran verdad que está en el fondo de las cosas. Y es que Caín tenía que seguir con vida para pagar por su pecado en esta vida y para que tuviese la oportunidad de arrepentirse. Versículo 16. Antes de esto, hermano, perdón. Hoy estamos siendo atacados, principalmente las mujeres, con muchas ideologías. Que muchas mujeres de la iglesia las están adoptando. Y una de ellas es el aborto. Mi cuerpo, mi decisión. Ante esto Dios está en contra, porque es asesinato. Y no caiga en el discurso, hermano, barato de estas personas que dicen, pero es que tú no has vivido, y qué tal, yo viví de una violación, o de mi padrastro, lo que sea. Hermanos, todo está en la mano de Dios. Pero la concepción, la vida, la da Dios, independientemente como haya sido concebido. Y si tú has practicado un aborto, si tú has sido dado la autoridad para que abortases, estás en la misma condición que Caín. Vas a pagar por tu pecado. Vas a pagar por tu pecado. Versículo 16. Luego Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Nos da ahí una situación geográfica y por ahí en lo que investigué, esa región, hermanos, es lo que hoy es Irán o lo que fue la antigua Persia. Por esos rumbos anduvo errante Caín. Y Nod, hermanos, proviene de una raíz hebrea. Fíjense cómo Dios liga todo en cuanto a su significado. Dice que en hebreo es Nun Dalet. No sé pronunciar hebreo, muy apenas el español. Pero bueno, es Nun Dalet, que significa vagar o nomadismo, andar de nómada. Ahí anduvo errante Caín, pagando la consecuencia de su pecado. Hermano, usted puede entender el alcance y el peso que tiene una maldición de Dios
una maldición divina? ¿Puede entender qué tan lejos llega? ¿Puede ver qué tan profundo penetra esa maldición? Espero que por el Espíritu de Dios y su palabra llegue a su mente y a su corazón. ¿Cómo es que Dios maldice? ¿Y hasta dónde llega esa maldición? Pero gracias a Dios que solo en Cristo, hermanos, los creyentes en Él hay salvación. Nos salvamos de esa maldición. ¿Y sabe qué pasa? Heredamos la bendición del reino de Dios. Caín fue maldecido de la tierra. Encontró su castigo allí donde él eligió ser independiente a la ley de Dios. ¿Sí? ¿Recuerda por qué independiente a la ley de Dios? Porque él quiso alabar a Dios como él quiso y no como Dios lo había hecho. Y peor aún, lo hizo sin fe. La maldad, hermanos, trae una maldición sobre cada ser humano. Quiero decirle que va a traer maldición en todo lo que hace. Puede caer maldición en todo lo que tiene. Caín no se arrepintió de su pecado. ¿De qué se arrepintió Caín, hermanos? De su castigo. De su castigo. ¿Y qué muestra esto, hermano? Dureza de corazón. Dureza de corazón. Hermano, ¿qué te ocupa hoy en tu vida? ¿Te arrepientes ante Dios de tus pecados de manera legítima? ¿O sigues pecando deliberadamente? ¿Muestras la dureza de tu corazón? Es más importante tus necesidades físicas, tu salud, tu cuerpo, tu economía, tus familiares o tu pecado. Es vano, hermano, preguntar cuál fue la marca establecida sobre Caín. Pero sin duda se sabía que es una marca de infamia en Caín, que nos habla del asesinato y nos advierte, hermanos, que sofoquemos ese pecado que está creciendo. Pero ten cuidado si el pecado ya inundó tu corazón, ya inundó tu pensamiento. Y que sea por nuestra propia mano. Que nos levantemos en ira contra nuestro prójimo, levantando falso testimonio, hablando mal, que también es un asesinato. No necesitas que haya sangre, hermano. ¿Cuántas veces has asesinado a tu prójimo? Pero si tú eres una persona justa, que te arrepientes por tu maldad, que buscas cumplir la ley de Dios, quiero decirte que seas paciente y esperes en Dios. Que Dios va a castigar al malvado. Dios castiga al malvado. Que hay un estado futuro, hermanos, y una recompensa eterna todavía fuera de este mundo para disfrutar. Y es a través de la fe en Cristo. Y hoy podemos disfrutar esa justicia en el sacrificio expiatorio de nuestro Señor. Primera de Juan, hermanos, capítulo 3, versículo 12. Dice que Caín mató a su hermano porque las obras de Caín eran malas.
Y esto, hermanos, como consecuencia de la enemistad entre la semilla de la mujer y la semilla de la serpiente. Caín no era esa simiente. Ahí estalló la guerra, hermanos, que se ha liberado desde entonces. Al día de hoy, esta guerra, usted y yo estamos incluidos. O está con Dios o está con Satanás. No piense otra cosa, hermano. No hay neutros aquí. O eres caliente o eres tibio. Pero nuestro capitán, Cristo, ha declarado en Mateo 12, hermanos. Fíjese lo que ha dicho. Mateo 12, versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es. Puedes estar en contra de este siervo inútil que hoy te predica la palabra de Dios. Pero no es contra mí, estás en contra, es contra Cristo. Es contra Cristo y su palabra. Arrepiéntete. No es conmigo, es contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Hermano, amigo, Dios te está dando hoy una oportunidad de arrepentirte. Como lo dije hace un momento, no necesitas ser asesino para llegar al arrepentimiento. Pon tus pensamientos, pon tus deseos que hay en tu corazón a raíz de la Biblia y te vas a dar cuenta de lo malvado que es tu corazón y mi corazón. Todos hemos ofendido a Dios. No digas que llevas años sin pecado, tengo muchísimos años de buen testimonio, que de entrada con esta declaración, hermanos, estás diciendo lo contrario de lo que Dios dice, de su palabra. Tú has ofendido a Dios, yo he ofendido a Dios y espero que por medio de su Espíritu Santo llegues a sentir el temor de esa ofensa a Dios. Que tu conciencia te acuse, hermano, si no conoces bien de la palabra de Dios. Que te preocupe y que te ocupes en ello, porque has pecado. Y si no sucede nada de esto, hermano, amigo, no has nacido de nuevo. No eres hijo de Dios. Y te lo digo con tristeza. No eres hijo de Dios. Dios mismo dice que tenemos en Cristo abogado. Acude a tu abogado. Acude al Hijo de Dios. Confiésale tu más íntimo pensamiento malvado. Y quiero decirte que si lo haces con sinceridad, Cristo va a interceder por ti ante el Padre. Y el Padre te va a perdonar. No por tus obras, sino porque Cristo le va a decir, yo ya pagué por este. Y ahora yo estoy antes que Él. Y Dios va a ver a Cristo, porque Cristo con su cuerpo crucificado, con sus marcas, está cubriendo. Dios es justo, hermanos. Aún dentro del perdón que Dios te va a dar, Dios es justo. Y al igual que Caín, Dios va a castigar al malvado. No esperes que por arrepentirte no vaya a haber consecuencia por tu pecado. Va a haber consecuencias. Así que ve con sinceridad ante Dios. Confesemos nuestro pecado, hermanos, y solamente hay una manera de recibir el perdón, y es a través de Cristo Jesús, por medio de su palabra y por la obra de su Espíritu Santo, obrando en el corazón de esos hombres que reconocen que necesitan un Salvador. Mira a Cristo, hermano, mira a Cristo, joven, mira a Cristo, amigo, mira su sacrificio y reconoce que ninguna obra
Ninguna persona, ningún testimonio tuyo te salvará. Es necesario nacer de nuevo. Debes encontrarte con Jesucristo. Jesucristo te tiene que buscar y al hacerlo reconocerás tu pecado. Y pido a Dios que así sea. Y tú le dirás, ten piedad de mí, Cristo. Ten piedad de mí, mi Señor, que soy pecador. Amén. Bendito Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella podemos ver la dureza de nuestro corazón, la contaminación que hay en él por el pecado. Gracias por ese espejo que hoy pones, que es tu bendita palabra a nuestro ser. Permite, Señor, y te pido que seas misericordioso para cada uno de los presentes, para que podamos llegar a conocerte, podamos llegar a conocer nuestro pecado, reconocer que necesitamos del perdón y que demos un giro totalmente en nuestra vida. Señor, ten misericordia de tu pueblo, ten misericordia de este siervo inútil. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Dios le bendiga. Amén.